La ponencia que yo iba a hacer era preservación de la calidad o el rol del nutricionista en la preservación de la calidad en las instituciones y centros sociosanitarios, ¿vale? Y vamos a hablar de presentación y de calidad. Teniendo en cuenta que luego viene María José San Román, voy a omitir la parte de presentación porque es probable que ella nos la cuente mucho mejor y introducir un pequeño cambio en la charla. ¿Por qué? Si estoy bien informado, pertenecéis al técnico de atención a la dependencia. ¿Es cierto? Bien, hace cosa de 2 semanas, en el centro donde yo trabajo, tuvimos la visita de vuestros compañeros del Instituto Figueras Pacheco de Alicante. Entonces, en un momento dado hicieron una visita guiada, yo les acompañé, estuve hablando un poco con las profes y con las alumnas, y me llamó la atención 2 cosas. La primera, como han comentado desde inspección, en los centros tenemos que tener colgados los menús. Y les pregunté qué les parecía el menú. La respuesta de vuestros compañeros y compañeras fue que no pensaban que el menú fuese así. Siguiente pregunta mía fue, ¿y cómo pensabais que fue? ¿Qué era? Me dijeron, pues, literalmente, más sopitas, más cremitas, más herviditos y más cosas al vapor. ¿Pensáis que eso es una alimentación adecuada para tercera edad? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Os lo planteo de otra forma. Si nosotras llegamos a los 85 años, ¿querremos comer de todo? Sí. ¿Vale? Uno de los motivos por los que va a ser así. Luego os detallaré cuáles son. Y segunda cosa que me llamó la atención de la pequeña charla que tuve con ellos y con ellas. Les pregunté si pensaban si ellos y ellas intervenían en la alimentación de los centros. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Intervenís? ¿No? ¿De ninguna forma? ¿Entonces sí o entonces no? En mi opinión, intervenís directamente. Ahora veremos de qué forma. Por tanto, los objetivos de la charla van a ser dar a conocer la figura del dietista nutricionista en centros sociosanitarios, ver las posibles sinergias, si las hubiese, entre el dietista nutricionista y personas que realicen vuestras funciones y conocer los criterios que vamos a seguir a la hora de planificar los menús de los centros. ¿Vale? Bueno, iniciamos. ¿Qué es un dietista nutricionista? Sin andar mucho. Una persona con una titulación en nutrición humana y dietética, sea un grado o una diplomatura, al que se le supone que va a ser un experto en alimentación, nutrición y dietética. Cuando el profesor Soler ha lanzado la pregunta de si era lo mismo la alimentación que la nutrición, habéis saltado como un resorte y habéis dicho no. ¿Os lo creéis? ¿Es lo mismo? No. Podemos estar comiendo mucho y podemos estar más nutridos. Y podemos estar comiendo menos cantidad y tener un buen estado nutricional, como ahora os explicaré. Bueno, hemos visto que es un dietista nutricionista. Yo soy un dietista nutricionista. Ana, que esta mañana... Claro, pensaba que ibas a decirme algo. Ana es la dietista nutricionista, ¿vale? Yo concretamente trabajo en un servicio de farmacia sociosanitaria. ¿Conocéis lo que es eso? ¿No suena? Bueno, que sepáis simplemente que en la Comunidad Valenciana tenemos 5, 2 en Castellón, 2 en Valencia y 1 en Alicante. Y se hacen 3 cosas. Por un lado, la revisión de los tratamientos farmacológicos de los residentes y por otro lado, la preparación de las medicaciones semanales de los residentes institucionalizados. Emilia, en su ponencia, nos ha enseñado un brazo mecánico que lo que hacía es poner la medicación diaria de cada residente. Eso es lo que hacemos nosotros en el servicio donde yo trabajo. La bandeja, la foto no la vais a ver muy bien, pero son los 7 días de la semana y las diferentes tomas de medicación en cada una de las tomas de comida. El tercer servicio que prestaríamos es el servicio de nutrición y dietética. El servicio donde yo trabajo está compuesto por auxiliares, farmacéuticas, un jefe, un encargado de almacén y un dietista. Prestamos servicio a 11 centros geriátricos, 5 centros de atención a la discapacidad funcional y 2 centros específicos de enfermos mentales, con un total de 1.600 residentes. Y como os digo, hay un dietista. ¿Os parece un número adecuado? Pues ya os digo yo que no. La figura del dietista nutricionista, a vosotras os sonará más, pero es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, empecé la carrera en el año 2001 y igual había 10 promociones más de dietistas antes que la mía. Es decir, es algo o una figura que no está muy asentada a día de hoy, ni en el ámbito sociosanitario ni en el ámbito de la sanidad. ¿Es necesaria esa figura? Sí. Sí.
Sobre todo en el tratamiento de la prevención. Si se nos llena la boca diciendo siempre que tenemos que actuar sobre la enfermedad en las primeras fases o antes de que se produzca, tiene que haber profesionales que se dediquen a esto. La realidad, a día de hoy, por lo menos en mi profesión, es muy distinta. ¿De dónde surge el incorporar dietistas nutricionistas a los centros? Bueno, en el año 2004, el estado de alimentación en nuestros centros, hablamos centros de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, no era el mejor ni el esperado, y entre otros factores se observaba que teníamos un gasto muy elevado en productos dietoterapéuticos. ¿Os suenan los productos dietoterapéuticos? Sí. Los ensures o fresubines, es decir, estas botellitas. Sí. Los que trabajéis en geriátrico o habéis hecho prácticas, ya las habréis visto. El gasto era muy elevado. Entonces se tomó la iniciativa con buen criterio de incorporar la figura del dietista nutricionista con 3 objetivos. Mejorar los aspectos de la alimentación en los centros, formar al personal sanitario en materia de alimentación, nutrición y, muy importante también, formar al personal de restauración en materia de higiene y buenas prácticas. ¿Sabéis qué pasó? ¿Os lo imagináis? Nada. ¿Quién ha dicho nada? Algo pasó. En muy poquito tiempo, gracias al trabajo de la dietista que empezó todo esto, que es Elena Moreno, compañera de Valencia, se consiguió reducir enormemente el gasto, hasta el punto que desde Consellería se plantea aumentar la plantilla de dietistas nutricionistas. ¿Sabéis cuántos somos actualmente? 2. Sí, con ninguno íbamos mal, con uno vamos mejor, con el 200% tenemos que ir infinitamente mejor. No, la realidad no es esa. El problema que tenemos los dietistas en este ámbito en concreto es que físicamente no podemos estar en los centros todo lo que nos gustaría, y es una de las cosas que voy a repetir varias veces a lo largo de la sesión en el tiempo que tenga. Necesitamos apoyo, y el apoyo son categorías y profesionales como vosotros. ¿Por qué? Porque podéis hacer de ojos, porque conocéis al residente, vosotros podéis detectar un cambio en los hábitos, en las rutinas, en los gustos, antes que nadie. ¿De qué vale que yo ponga un tratamiento nutricional maravilloso si no lo sigue, si luego no hay adherencia? ¿Y quién puede controlar eso? Vosotros. Por lo tanto, poneros en alza y empezar a valorar ya la relación que podéis tener con la alimentación, que, como os digo, va a ser importante. Bueno, funciones del dietista. Las vamos a pasar algunas muy rápidas, en otras me detendré más, especialmente en la parte de la valoración nutricional y en la parte de la planificación de menús. Bueno, apoyo técnico a Consellería, realización de estudios, colaboración con los servicios de inspección, y aquí lo podemos hacer de 2 maneras. En los centros propios, es decir, adheridos a los servicios de farmacia, puede ser que en un momento dado nos convoquen y hagamos la inspección con ellos. ¿Por qué? Esa sería una colaboración directa. Porque previamente no se oye. Si hablo sin micro, ¿me veis? Sí. ¿Seguro? Sí. Pero Es que no se graba. No nos graba. No se graba. Que no se graba y hay que subirlo luego. Vale. Si veis que no se Ahora ve en un sí, momento ahora dado, sí. me lo decís. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué os estaba diciendo? Bueno, colaboración con los servicios de inspección de 2 formas. Una directa, si los acompañásemos en una inspección, y también hacemos una colaboración indirecta. ¿Qué quiere decir eso? En los centros que pertenecen al servicio de farmacia, yo hago visitas periódicas al centro, ya sea para reunirme a la hora de planificar menús, aprovecho y me pego una vuelta por los salones y cocinas. ¿Qué se cae? Disculpa. ¿Así? No. Nada. Así. Perfecto. Pero va a ser comodísimo, es súper natural, seguro. Bueno, lo haremos así, sí. Rara la charla que no pasa alguna de estas cosas. Bueno, seguimos. ¡Ey! Me he adelantado. Función directa, indirecta. En esas visitas que hacemos a los centros, hacemos visitas como de preinspección. Es decir, como os comentaba, miramos cocina. Uf, se ve como... Seguimos, no os preocupéis. Miramos comedores, vemos cómo se está dispensando la comida, revisamos fichas técnicas, de las que luego os hablaré un poco más. Entonces, hacemos una colaboración indirecta, pero para los centros jugamos un doble rol. Es decir, por un lado vamos a ejercer de auditores cuando vamos con las visitas de inspección, sí, pero por lo general también podemos ser consultores. Cuando ellos se plantean una mejora
o quieren introducir, que deciros, una revisión de fichas técnicas, o quieren revisar su sistema de alérgenos, se pueden apoyar en nosotros. Me está desesperando. Cuando aprietas la petaca. Y es cuando le das a la petaca. Habrá que cambiarle de sitio. Disculpad. Bolsillo va a ser. Otro en el bolsillo. Tercer intento, ¿sí? Muy bien, Ahí. perfecto. Continuamos. ¿Qué más funciones vamos a realizar? Ya no se oye. Sí, se oye. No sigue. Bien. Promoción de la salud y educación dietético-nutricional en los residentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Si es que no, con vosotros. Vale. Como os decía, fomentar consumo de determinados grupos de alimentos. Igual que os pasará a vosotros y a vosotras, igual que me pasa a mí, sabéis que hay grupos de alimentos que no son precisamente los más populares. ¿Os ocurre cuáles son? Sí, tipo de comida rápida, comida envasada. Más encaminado a grupos de alimentos. Es decir, ¿el pescado gusta? Sí. ¿Gusta igual que la carne o gusta menos? Se le gusta menos, pero Gusta menos. habitualmente más. La prevalencia del consumo de frutas y verduras, ¿pensáis que salta entre la población? Es más bien bajita. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué puedo hacer yo como dietista nutricionista? A ver si va a ser por el barullo y no aquí, que no. Ya estoy haciendo el tonto aquí. ¿Qué podemos hacer? Pequeñas actividades encaminadas a fomentar esos alimentos. Podemos encontrarnos problemas también en los centros con la adherencia a ciertas dietas terapéuticas. Es decir, tenemos un residente que no quiere hacer dieta diabética. ¿Podemos hacer una estrategia para favorecer que la haga? Sí. Entonces os pregunto, ¿podéis intervenir en la educación y la promoción de la salud? Yo, como os he dicho antes, vuestro módulo no lo conocía y después de la visita de vuestras compañeras lo que hice es buscar un poco el temario y lo que hacíais. Y una de las cosas que se supone que vais a hacer es la promoción de la salud. Entonces, si yo planteo una estrategia de este estilo en el centro, ¿podéis apoyarme y reforzarla después? ¿Estáis interviniendo en la alimentación? Primera cosa en la que vemos que realmente lo hacéis. Más funciones del dietista nutricionista. Contribuir a la formación continuada. Actualmente lo hacemos en 3 vías, a través del IVAP, Instituto Valenciano de Administraciones Públicas, a través de los cursos del manejo de la disfagia y del manejo de espesantes. ¿Conocéis los espesantes? ¿Tenéis claras las diferentes texturas? No. Igual una sesión de disfagia tampoco vendría mal. Cuando estéis ejerciendo como técnicos de apoyo a la dependencia, ¿os podéis ver en la necesidad de dar un líquido o agua a una persona con disfagia? ¿Eso os contribuirá a la alimentación? Otra cosa que podéis hacer, ¿vale? Y tercero, el plan personal de cocina e higiene. Se estaba haciendo sobre todo con personal de cocina, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Dar los cursos de manipulador de alimentos o cursos concretos como pueda ser APPCC, tratamiento de alérgenos y, como os digo, centrados sobre todo en personal de cocina. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Sois manipuladoras o manipuladores de alimentos? Sí. ¿Sí? ¿Habéis recibido el curso? ¿Sí? Bien. Problema que observamos y detectamos en los centros. A veces somos muy cansinos, los dietistas, con las cocinas, en cosas como del tipo no lleves relojes, no lleves anillos, no lleves pulseras, ponte el gorro. Cuando luego la comida sale al comedor y nos encontramos que la persona que va a texturizar el plato lleva el pelo suelto, lo está haciendo en la mesa y lo está haciendo así. ¿El pelo del auxiliar, el pelo del técnico en asistencia contamina menos que el del cocinero? Que yo sepa, no. Entonces, las normas higiénicas serán las mismas para todos. Un manipulador de alimentos será aquella persona que por su actividad laboral esté en contacto directo con los alimentos independientemente del paso o grado de la cadena alimentaria. Por lo tanto, el cocinero lo es, el encargado de almacén lo es, la enfermera puede serlo y los auxiliares y los técnicos, por supuestísimo, que lo sois. Caso real que nos encontramos muchas veces. ¿El auxiliar tiene que ser tratado como un manipulador de alimentos? Ya hemos visto que sí. Y mirad qué situación tan curiosa se puede dar. Yo igual tengo que empezar el turno de comedor, pero igual vengo a hacer un cambio de pañal.
¿Será importante que me lave las manos? ¿Será interesante que demos un uniforme diferente para estar en el comedor al que vamos a utilizar para estar en planta? Sí. Por lo tanto, trato máximo como manipuladores de alto riesgo a toda persona que trabaje en un centro y intervenga en tareas de alimentación. Seguimos. Esta va a ser una de las dos funciones más grandes que tenemos dentro de los centros, ¿vale? La parte de valoración nutricional junto con la de planificación de menús. El paso original cuando se instaura el plan de atención nutricional, os he dicho que en el año 2004, fue la creación de un protocolo de valoración nutricional. Ese es el librito que tenéis ahí y que podéis consultar o descargar en internet si queréis. Consta de varios pasos y es imprescindible la colaboración por parte de los centros. Imprescindible. ¿En qué consiste ese protocolo de valoración nutricional? No se verá muy bien por el fondo, ¿no? ¿No? Ni por delante tampoco. Bueno, os lo voy a contar. Primera fase, cribaje nutricional. Ahora veremos en qué consiste. Sobre eso decidimos si el residente está en riesgo o no está en riesgo. Si no está en riesgo, desechamos y volveremos a evaluar periódicamente. Si está en riesgo, dos cosas pueden pasar. Está en riesgo de desnutrición o por las características que tiene parecía que sí, pero es que no. En cualquier caso, volveremos a evaluar periódicamente y si hemos detectado esa desnutrición, actuaremos. ¿Cómo vamos a valorar si existe ese estado de desnutrición o no? Lo primero, os he dicho que necesitaba colaboración de los centros. ¿Qué vamos a recomendar? Tomas de pesos mensuales. Inmaculada nos ha contado que por protocolo o por norma se tiene que hacer al menos cada semestre. Nuestra recomendación desde el servicio es que se haga de forma mensual. ¿Y qué implica pesar mensualmente a todos los residentes de un centro? ¿Quién ha dicho tiempo? Exacto. ¿Implica trabajo? También. Es decir, que si yo tengo una residencia con un volumen de 200 residentes, para yo poder pensar o poder pesar mensualmente a todos, necesito que al menos pesar 7 al día. Y eso requiere planificación, requiere trabajo y requiere esfuerzo por vuestra parte y la de otros auxiliares. Como decía, esa es nuestra recomendación. Puede ser que el centro la siga o puede ser que no. Con ese peso que hacemos, calcular un IMC. El IMC es un marcador que simplemente nos va a catalogar en qué punto estamos, desnutrición, sobrepeso, normopeso. ¿Es un buen indicador? No, no es un buen indicador. El IMC tiene la desventaja que no me va a decir la masa grasa ni la masa muscular del individuo, pero sí es un marcador rápido. Otro inconveniente que puede tener, para calcular el IMC yo necesito la talla y vais a trabajar con población dependiente. Eso quiere decir que pueden estar encamados y yo no puedo tallarlos. ¿Podemos tirar de medidas indirectas? Sí, como puede ser la distancia codo-muñeca o talón-rodilla. ¿Son medidas fiables? No mucho, ¿vale? Simplemente nos valen como estimación. ¿El IMC en la tercera edad es igual que en la población adulta? No, la escala es diferente. Los valores que tenéis, por ejemplo, de 22 o de 18 en un adulto podría considerarse normopeso. En una persona mayor se consideraría riesgo de nutrición. ¿Por qué la escala es diferente? Aproximadamente cada 2 décadas de vida estamos perdiendo 1,2 centímetros de altura. Entonces, si siguiésemos la escala de un adulto normal, estaríamos en un error. Lo que hacemos con esto es contrarrestarlo. ¿Qué os vais a encontrar? Que en tercera edad una persona con un IMC de 27, que en un adulto sería de sobrepeso, en tercera edad es un peso aceptable y saludable, ¿vale? ¿En qué me voy a apoyar o qué nos vamos a apoyar los dietistas? En este caso, de los centros sociosanitarios para hacer esas valoraciones nutricionales. Si ya hemos dicho que el IMC no es la mejor medida que tenemos, pues en medidas complementarias. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, esta que tenéis aquí. El tanto por ciento de pérdida de peso. Pero para ello es necesario que la toma de peso sea mensual. ¿Qué es lo que se hace? Se coge el peso de un mes, se coge el peso del siguiente, se hace una operación aritmética y el resultado se compara con lo que nos sale en esta tabla. Si tenemos una pérdida de peso superior al 5%, ha habido una pérdida significativa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este caso?
nos ponemos en contacto con el centro y preguntamos ¿qué ha pasado? ¿Puede ser que esa pérdida esté justificada? Sí, igual ha tenido, que deciros, un ingreso hospitalario. ¿Ha sufrido un proceso de enfermedad? ¿Una infección? ¿Estaría justificado? Sí, y en ese momento preguntamos ¿pero cómo está comiendo? Pues esa semana que estuvo mal, no comía muy bien. Desde entonces está comiendo mucho mejor. ¿Actuamos? Bueno, vemos la evolución, a lo mejor en 2 o 3 semanas, y nos planteamos una intervención nutricional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a día de hoy desde el servicio? En lugar de ver las pérdidas del 5%, hemos conseguido bajar o revisar las que están al menos en el 3%. ¿Por qué? Porque observábamos que podemos tener pérdidas pequeñas a lo largo de varios meses, no nos iba a saltar el marcador por no ser significativa, es decir, ser superior al 5%, y nos encontrábamos que transcurridos 3 meses, al final la pérdida podía ser del 7 o del 8%. ¿Me seguís? ¿Seguro? Veo unas caras de sueño por el final. Yo sé que la hora es mala, pero un esfuerzo. ¿Con qué más datos nos podemos apoyar? Muy importante, con las analíticas. Muchas veces nos dicen, ¿y por qué no pedir más? Es que no se pueden pedir más. No podríamos estar pinchando a los residentes todos los días o todos los meses. Una, por el sufrimiento que sería para ellos, y otra por el impacto económico que tendría. ¿Cuándo se piden analíticas? Pues de forma regular para las valoraciones geriátricas integrales, que se hacen 1 o 2 veces en los centros, ¿vale? O cuando el médico del centro considera que es necesario solicitar una. También podemos acceder a ellas cuando, por ejemplo, un especialista la ha solicitado. Con todos esos datos, más el peso, más la pérdida de peso, más esto, valoramos. ¿Por qué es necesaria una analítica? Porque no solo vamos a hablar de la desnutrición calórica, también nos interesa la desnutrición proteica. Es decir, si esos valores de albúmina, transferrina, prealbúmina, proteínas totales se ven alterados. Si yo ya tengo la evidencia, me ha salido la analítica alterada, ha habido una pérdida de peso o el residente se encuentra en un bajo peso, ¿qué voy a hacer? Pedir una prueba extra complementaria. ¿Y sabéis a quién se la pido? A vosotras y vosotros. Que es esto de aquí. Eso es un registro de ingestas. Un registro de ingestas que permite pues, representar de forma gráfica cómo está comiendo y bebiendo el residente durante una semana. ¿Por qué digo bebiendo? Porque un problema importante que tenemos en los centros es que se bebe muy poca agua. Y a veces la estrategia nutricional puede venir por ahí, por aumentar la ingesta hídrica. Si, tras revisión de este documento, analítica y demás pruebas, concluyo que hay una desnutrición, puedo actuar de 3 formas. Haciendo que el residente coma más cantidad, haciendo que el residente coma más veces o aumentando la densidad calórica de lo que come el residente. Os planteo, si es una persona que come muy poco al cabo de la semana, ¿tiene sentido que le dé de comer más veces? No. ¿Tiene sentido que le dé de comer más cantidad? Tampoco. ¿Qué es lo que voy a intentar? Que el poquito que vaya a comer al cabo del día vaya lo más cargado nutricionalmente posible, ¿vale? Si por el contrario es una persona con muy buen apetito, ¿qué voy a hacer? ¿Le puedo dar más cantidad de comida si la tolera? Sí. Por lo tanto, la estrategia por la que optemos debe ser que personalizada a la persona y al caso. ¿Cómo aplicamos todo esto? Pues con 3 vías de actuación. Los refuerzos dietéticos, los suplementos o productos dietoterapéuticos y con las dietas personalizadas. Los refuerzos dietéticos, ¿qué son? Son pequeñas acciones o modificaciones que yo puedo hacer en la dieta para aumentar el valor calórico, el valor proteico, el valor nutricional de las ingestas de los residentes. Y tienen ventaja, y es que para vosotras, vosotros y personal de cocina prácticamente no requieren esfuerzo, no tienen impacto económico y no alteran los sabores. Los vamos a encontrar en 3 tipos: calórico, proteico y mixto. ¿En qué consiste? No voy a detenerme mucho. Asegurar sopor, enriquecer los platos añadiendo una cucharada sopera de aceite. ¿Sabéis qué ganamos con eso? Si yo añado a un plato una cucharada sopera de aceite, le estoy metiendo 100 kilocalorías más que le estoy ganando al plato. ¿Requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo para vosotras hacerlo? ¿Este gesto? No. Entonces, en 2 platos, comida y cena, le puedo estar ganando fácil 200 kilocalorías. Os digo, medidas muy sencillas y que no van a alterar el sabor del alimento.
Aportar doble ración de cereales en desayuno y comida, doble ración de pan y postres enriquecidos que ahora veremos. Refuerzos proteicos, ¿qué serán? Dar un resopón que tenga base proteica, priorizar la ingesta de los segundos platos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo para la cena tengo un primer plato de crema de verduras y de segundo un pollo asado, y sé que el residente o la residente come poquito y tiene una desnutrición proteica, voy a darle primero el que tiene chicha, porque es el que me interesa que coma. Si luego se comen los dos, estupendo, pero priorizo ese. Más cosas que podemos hacer: aportar un extra de clara de huevo en aquellos platos que lo permitan. Si estoy dando una ensalada murciana, cojo a lo mejor la clara de 1 o 2 huevos, la pico y la incorporo en el plato. Más opciones: añadir leche en polvo desnatada en los lácteos. ¿Con eso qué consigo? Aumentar el valor de las proteínas, ¿vale? Eso sería refuerzo proteico. Refuerzo mixto sería la mezcla de estos dos refuerzos que comento. ¿Qué son los postres enriquecidos? Los postres enriquecidos es crear una especie de suplemento, un ensure natural, a muy bajo volumen y con productos que tengamos en uso habitual en la cocina. Como no lo veréis, os lo cuento. Por ejemplo un yogur griego. ¿Podemos tenerlo en las cocinas? Sí. 25 gramos de nueces, galletas María y leche en polvo, consigo 557 kilocalorías y 20 gramos de proteína. Este sería un refuerzo mixto. Si quiero uno calórico, una natilla de chocolate, un plátano, galletas y leche en polvo. Estoy consiguiendo 450 kilocalorías. ¿Me supone un impacto económico? No, porque como os digo, son productos que tenemos en la cocina. ¿Va a estar más bueno que un suplemento? Ya os digo yo que sí. Si podéis, probadlos. Productos fitoterapéuticos. ¿Qué inconveniente tienen? ¿Cuál pensáis? La vista. La pasta, 1. El sabor, ¿los habéis probado? ¿Y qué? Buenísimo. Si tenéis ocasión, probarlos. Es interesante que cuando trabajemos con alguien dependiente, probemos lo que se van a comer, porque podremos empatizar y conocer mejor las reacciones o los problemas a los que se va a encontrar esa persona. Yo lo pruebo todo, pruebo los triturados, pruebo las aguas espesadas y pruebo los suplementos. ¿Cómo puedo pretender yo que una persona se tome un suplemento si cuando yo lo pruebo y lo primero que noto es un regusto metálico horrible en la boca? ¿Voy a insistir a que se lo tome? No. Empatía, ¿vale? Clave en vuestra profesión y en la mía también. Ventajas que tienen: múltiples formatos, múltiples texturas y nos valen para problemas muy concretos. Por ejemplo, si tenemos un residente o un residente con un problema de úlcera por presión, podemos aplicar un módulo de arginina, glutamina, hidroximetilbutirato, ¿vale? Que va a ayudar en la cicatrización. Eso no lo tenemos tan fácil con la comida, ¿no? Que sepáis simplemente que es un recurso. Tercera opción: hacer un plan dietético personalizado. Y creo que esta mañana se ha comentado algo al respecto. Si trabajamos en un centro pequeño, en el que no tengamos una carga exagerada de trabajo, con un personal de cocina que esté muy implicado, ¿puedo hacer una dieta específica para un residente? Sí. Pero trabajamos en restauración colectiva, es decir, los menús que nosotros hacemos o las medidas por las que optemos tienen que ser pensadas para el grupo. ¿Se puede individualizar la dieta? Pues siempre que podamos. Pero si en lugar de tener un residente tuviésemos 10, ¿voy a tener a los cocineros haciendo 10 comidas específicas? No puedo. ¿Vale? Entonces, en aquellos centros en los que se pueda, perfecto, dieta personalizada. Pero si no es el caso y no me lo permite la carga de trabajo, tendremos que optar por las medidas anteriores. Bueno, dicho lo cual, ¿intervenís en el protocolo de valoración nutricional y por tanto en la alimentación de los centros? Sí. ¿Cómo podéis hacerlo? ¿En la toma de peso podéis contribuir? Sí. ¿Cumplimentando los registros de ingestas? También. ¿Conociendo los gustos y los hábitos de los residentes? Sí. ¿Colaborando en la dispensación de dieta, refuerzos, suplementos y supervisando que las medidas que recomendemos se están cumpliendo? También. Y muy importante, sois la primera línea de defensa. Es decir, ante una posible desnutrición por una falta de apetito, unos cambios de hábitos repentinos, quien antes lo va a detectar sois vosotras y vosotros. ¿Cuándo voy a verlo yo? Cuando yo reciba los pesos de ese mes, si es que los recibo,
tengo un dato que me llame la atención y pueda cruzarlo con el resto de datos. Si vosotros lo detectáis, o vosotros, ¿no será más fácil comunicarlo al personal sanitario y decir, fulanita o menganito antes comía muy bien, pero lleva 2 semanas que está comiendo mal? ¿Podemos echarle un vistazo? ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí. Bueno, disculpad que vaya tan rápido, pero vamos fatal de tiempo y entiendo que agradeceréis iros a la hora. Por vuestras caras, más que nada. Segunda función, de las más importantes que realizamos, el diseño y la planificación de menús. En ese plan de atención nutricional que se hace en el 2004, junto con la elaboración de un protocolo de valoración nutricional, se encargó también a la dietista en su momento colaborar en el diseño de un manual de planificación de dietas, que también podéis descargar. Deciros que la figura del dietista nutricionista colabora en la implantación y elaboración de menús. Es decir, yo en este caso no impongo nada. Yo no voy al centro y le digo, lo que se va a comer en los próximos 6 meses es esto. No funciona así. Ahora os diré cómo funciona, pero ya os digo que no imponemos criterio. Y siempre, y esto es importante, independientemente de lo que nosotros propongamos, los menús están bajo criterio médico. Es el médico del centro quien los va a autorizar o quien no. Para bien, en algunos casos, para no también en otros, siendo diplomático. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de ese manual que hemos hecho? ¿Cuál tiene que ser el objetivo de los menús que implantemos en un centro? Mejorar o mantener el estado nutricional de los residentes. Prevenir la desnutrición en cualquiera de sus fórmulas. Hemos hablado calórica, hemos hablado de proteica, hemos hablado de desnutrición mixta. Contribuir al tratamiento de algunas patologías, en el caso de las dietas terapéuticas. Y muy importante, os diría que lo básico, ser del agrado de los residentes. Un profesor mío decía que no hay peor dieta que la que no se come. Sobre el menú podemos hacer, sobre el papel, los menús más maravillosos del mundo. Que si luego los platos se nos van a la basura, ¿a quién estamos nutriendo? A nadie. Por lo tanto, a veces, y de esto puede que pequemos un poco los dietistas, pretendemos que los menús sean tan saludables, que podemos perder el objetivo de hacer que guste, ¿vale? Entonces, deberemos buscar un equilibrio. ¿Qué requisitos van a tener los menús? 3, fundamentalmente. Eficaces, es decir, que esos 4 objetivos que nos hemos marcado los cumplan. Que sean viables. Yo puedo poner cada 3 días arroz caldoso de bogavante. ¿Es viable? Pues ya os digo que viable no es. Y por supuesto los menús tendrán que ser adaptados. Cuando digo adaptados, no penséis solo en adaptados a tercera edad. Cuando digo adaptados, tiene que ser adaptados a la realidad del centro. Ahora veremos en qué áreas. Vale. Criterios que nos van a marcar cómo planificamos los menús. Hay muchos. El primero y principal, el marco legal. ¿Qué documentos tengo que me digan cómo tiene que ser la alimentación en un centro? Fundamentalmente 2. Manual de planificación de dietas, del que ahora os hablaré, y Real Decreto 84/2018 sobre alimentación saludable y sostenible. Ana ya ha avanzado algo esta mañana. Empezamos a asociar alimentación con sostenibilidad y ya tenemos un marco legal al respecto. ¿Qué nos dice este decreto? Que en los pliegos, es decir, en esos documentos que elaboramos para sacar un concurso y que las empresas opten a gestionar la alimentación de un centro, se van a cumplir una serie de requisitos. Estos que tenéis aquí. Al menos el 40% de las frutas y de las hortalizas serán frescas, de temporada y de proximidad. ¿Tenemos buena huerta en la Comunidad Valenciana? Sí. De las mejores. ¿La aprovechamos? No. Probablemente no. Han comentado esta mañana también el caso del zumo de naranja. La naranja se cae, no se aprovecha. ¿Podríamos estar introduciendo naranja? Sí. Productos ecológicos al menos en un 3% sobre el volumen de compra.
Hace 10 años esto ni se contemplaba, ahora ya por pliego se está exigiendo. No es la medida definitiva, pero algo vamos avanzando. Alimentos que permitan la alimentación de personas celíacas. La mayoría son muy jóvenes, pero hace 20 años, ¿sabíamos lo que era un celíaco? No. ¿A quién le pasaba? Era raro, o el caso te tocaba de cerca, o tú lo de celiaquía no sabías lo que era. A día de hoy ya se tiene que contemplar la celiaquía o cualquier intolerancia o alergia alimentaria en los menús de un centro. Y tenemos que ofrecer alternativas siempre que demos un producto que sea incompatible con su alimentación. Más cosas que nos dice ese manual de fomento de la alimentación saludable y sostenible. La dieta que hagamos tiene que estar basada en la dieta mediterránea. ¿Pensáis que la alimentación de los centros sigue los principios de la dieta mediterránea? Bueno, ahora no lo sé, pero antes... Ha sido un no tajante. La de unos sí, la de otros no. Ahora veremos. Os voy a poner un ejemplo, el menú de la discordia ese de vuestros compañeros que les llamó la atención, si la sigue o no la sigue. Es Me que daréis vuestra lo que opinión. dices está muy bien, pero es verdad que, bueno, no sé si a partir de ahora se estará haciendo, pero antes en ciertos centros, bueno, yo he estado en bastantes y lo que dices está muy bien, pero antes no estaba... La teoría siempre es maravillosa, y más cuando la damos. Por eso os decía, la realidad del menú tiene que ser adaptada. El menú que yo voy a presentar es perfecto, ni muchísimo menos, pero es un menú que más o menos cubre todas las necesidades que hemos comentado. Podemos evolucionar y al final de la charla os lo diré, nos quedan retos por cumplir con la alimentación, por supuesto, pero sabéis que los cambios, sobre todo cuando hablamos en la administración o cambios en la alimentación, o son graduales o no se pueden llevar a cabo. Yo con estos temas siempre quiero pensar, o mi tendencia es a imaginar cómo estábamos hace 5 años y si ahora estamos mejor. Y a pensar también cómo vamos a estar dentro de 5, que espero que sea mejor que lo que estamos ahora. Mientras lleguemos una progresión hacia arriba, algo estaremos haciendo bien. Si en algún momento nos atascamos, mal vamos. ¿Vale? Continuamos. Os he dicho que teníamos como dos marcos en los que basarnos. Ese decreto 84/2018 y el manual de planificación de dietas en centros sociosanitarios. 10 minutos, ¿no? Sí, yo creo que es a las 5, me parece. Sí. Me van a faltar 10, pero vale. 10 técnicas. Os decía, el otro en el que tenemos que basarnos es el manual de planificación de dietas. Ese manual, personalmente, está muy bien. Pero, mirad de qué año es, que no se va a ver. Es del año 2004. ¿La alimentación o la evidencia que tenemos ahora es la misma que teníamos hace 15 años? No. Nos vale como marco teórico porque vienen menús ejemplos, nos dice cómo tiene que ser una ficha técnica, nos dice cómo repartir las raciones. ¿Nos vale? Sí. Y el manual está muy bien, está muy detallado, pero hay ciertas pautas que convendría que empezásemos a cambiar. Y os pongo algunos ejemplos. En este caso concreto, ¿podemos considerar la galleta como una de las bases de cereal que debemos tener en la dieta? No. Con la evidencia de hoy, no. ¿Podemos introducir el jamón serrano o el jamón york como una de las carnes habituales a consumir en los centros, siendo carnes procesadas? No. Sobre el pescado la recomendación me la reservo y más adelante os comentaré alguna cosa. Frutas, 2-3 piezas diarias. ¿Sería suficiente? Vamos a recomendar un mínimo de 3. Aceite y mantequilla. ¿Lo vamos a meter en la misma categoría? Jamás. Aceite de oliva, preferiblemente virgen extra, siempre será la opción prioritaria, por lo tanto no deberían estar a la par. Dulces y bollería, metidos, bebidas alcohólicas, el famoso caso del vino que hemos comentado. Profundizaremos un poquito más. Tema de reparto de raciones. Inmaculada nos ha comentado cómo debe ser desayuno, comida, merienda, cena y colación. Inconveniente que tenemos, los horarios. Condensamos 5 ingestas en apenas 10 horas y luego dejamos a los residentes sin comer 14. Pero cambiar esto implica meternos con turnos, meternos en tema de personal y meternos en tema de sindicato. ¿Costaría mucho? ¿Necesario hacerlo? Sí. ¿Vale? Y es una de las cosas que deberíamos priorizar, porque nos condiciona mucho la alimentación.
Os he hablado del marco legal a la hora de criterios que tenemos que seguir para planificar menús. ¿Se os ocurre alguno más? ¿Qué criterios van a condicionar el menú de un centro? El económico. La pasta, más. Que se haga allí o que se traiga de fuera. El tipo de cocina que tengamos, más. La necesidad de cada usuario. Gracias. Las necesidades de los residentes, más. Económico, lo tenéis claro. ¿Nos va a influir el mercado, la situación del mercado a la hora de planificar un menú? Sí. Cuando decimos, es que casi todos los pescados que le damos o son merluza congelada o tienen que tirar de tilapias, limandas y peces raros. ¿Pensáis que es por capricho muchas veces? Es que si buscamos un formato que no tenga espinas, que venga individual porque no tenemos personal suficiente para filetearlo, ¿hay tanta variedad en el mercado a los precios que manejamos? No. Esto también nos condiciona. ¿Influyen las instalaciones y los equipos? ¿Puede ser que tengamos una cocina que necesite una reparación o revisión y donde antes teníamos 3 hornos tenemos uno? Sí. Y que solamente haya un cocinero para... Siguiente punto, personal. ¿Influye a la hora de planificar el menú los turnos de los cocineros o la cantidad de cocineros? Totalmente. Porque si hay solo uno para todo... ¿Influye la cantidad de auxiliares y técnicos que vamos a tener en cada turno a la hora de planificar un menú? Totalmente. ¿Yo puedo permitirme ofrecer una dieta texturizada, una dieta fácil masticación, si yo no tengo personal en mesa que me haga esa texturización? No. Por lo tanto, todo eso serán criterios que tendremos que tener en cuenta a la hora de planificar. Y un detalle. Pescado. En el reparto de raciones que nos decía ese manual, nos decía que el pescado lo tengo que dar de 5 a 6 veces por semana. ¿Sabéis qué pasaría si ponemos 6 veces pescado en un menú? Que se repetiría, ¿no? Que nos matan directamente. La queja habitual siempre es hay demasiado pescado en los menús y estamos poniendo 4 raciones y media. Intentamos ponerlo en preparaciones que a ellos les gustan más, como pueda ser rebozado, frito o integrado en algunos platos, como una fideuá o un arroz, pero el pescado siempre es la queja. Entonces, ¿necesito una revisión en el marco teórico? Totalmente. Lo cierto es que sí, ¿vale? Esperemos poder realizarla en breve. Bueno, ¿cómo hacemos o cómo planificamos un menú? Por lo general, con reuniones con los diferentes profesionales de los centros y, muy importante, con quien se va a comer el menú, con los residentes. ¿Os imagináis cómo son esas reuniones? Que no están los residentes. Caos es poco. ¿Quién ha hecho caos? Es la guerra. ¿Ven? Pensar que cada área va a mirar para su lado. ¿El residente qué va a querer? Que le gusta. Va a querer cerdear, ¿vale? Porque nos gusta comer, no lo olvidemos, y la comida es mucho más que nutrirnos. La empresa, ¿por qué va a mirar? Por la pasta. Por la pasta. Cocina, ¿por qué va a mirar? Trabajar menos. Claro. Dirección, ¿qué va a hacer? Va a hacer así. Y que no le caigan excesivos palos. ¿Y qué va a hacer el dietista? Enfadar a todos. Porque ni le va a dar al residente lo que quiere, ni le va a la cocina lo que quiere, ni le va a la dirección lo que quiere, pero tened claro que el dietista no se va a llevar lo que quiere. Entonces, al final, ¿qué son? Mesas de negociación, puras y duras. No queremos pescado, mínimo 4 pescados. Vale, pero lo queremos frito, 2 fritos como máximo. Pues 3 pescados fritos. Veo 2 pescados fritos y te subo con una pizza el sábado. Vale, ¿de acuerdo? Todos contentos. ¿Por qué? Si hacemos un menú muy equilibrado, muy variado, muy económico, lo que queráis, pero luego a ellos no les gusta, el menú no nos vale de nada. ¿Qué nos queda? Algo parecido a esto, que es lo que llamó la atención a vuestros compañeros. Como no nos va a dar más tiempo, os resumo sobre este menú. ¿Cumple las pautas o las recomendaciones de la dieta mediterránea? Sí. Legumbre, legumbre, legumbre. ¿Tenemos presencia de verdura todos los días? Ya sea en forma de guarniciones de primeros platos. Sí.
¿Tenemos cereales integrados en todas las comidas? Sí. ¿Tenemos frutas en cantidad suficiente? No lo sabéis, porque ahí solo estáis viendo 1 y media. Necesitaríamos ver el contexto, es decir, las 5 comidas del día que hemos recomendado. Y la respuesta es que sí. ¿Qué es lo que llamaba la atención a vuestros compañeros? Huevos fritos con patatas. ¿Os gustan los huevos fritos con patatas? Tened clara una cosa, alimento que no demos nosotros a los residentes, en muchos casos, ellos no van a poder conseguirlo de otro lado. Entonces, ¿quiere decir esto que podemos levantar la mano y darles solo lo que quieren? No. Tenemos una responsabilidad como personal sanitario que somos, para hacérselo lo más llevadero posible. Y eso implica hacer condiciones. ¿Por qué? Porque comerse eso para ellos, para mí y por lo que me decís, para vosotros y vosotras, también es un placer. ¿Vale? Entonces, ese tipo de platos pueden y deben estar en el menú. Ahora bien, no todo va a ser frito y vamos a introducir otros platos que nos interesen. Os quería haber hablado de fichas técnicas, de cómo hacemos la adaptación al triturado, que creo que hubiese sido interesante. Muy rápido. Sobre el triturado, simplemente deciros, en esas tablas que os he enseñado del manual de planificación de dietas, recomendamos unos gramajes por ración. ¿Vale? Carne, por ejemplo, de 90 a 120, pescado de 110 a 140. La modalidad de plato que recomendamos para el triturado es un triturado plato único, un único plato, que tenga la mayor carga nutricional posible. ¿Qué hacemos para compensar esa pérdida nutricional de dar un solo plato? Aumentar los gramajes. Donde la recomendación de carne era de 90 a 120 gramos, aquí vamos a recomendar un mínimo de 150. Donde la recomendación de pescado era de 110 a 140, aquí 175. Y muy importante, vamos a tomar para planificar este menú la base del menú basal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cocido, en lugar de hacer cocido para 80 del menú basal y un triturado aparte, voy a hacer cocido para 100, separaré la ración de 20 personas con su gramaje correspondiente y lo texturizo, para que el sabor a cocido se note. Pero es que podemos texturizar hasta los huevos con patatas. ¿Hemos notado el cambio desde que hacemos esta modalidad? Sí, porque entre hacer un triturado en el que tú lo pones todo en crudo y trituras, hacer un plato en el que tú cuando pones una base proteica previamente la has hecho al horno o la has hecho un sofrito para que vaya cogiendo matices y sabores, cambia muchísimo la percepción y la satisfacción del residente. Si alguna tenéis esa creencia de, como muchas veces no se enteran de lo que comen, les doy cualquier cosa, estáis muy equivocados. Desde que estamos apostando en modelos como este, que trabajan más la parte sensorial, hemos visto que los platos se quedan menos vacíos. ¿Casualidad? Probablemente no. Sin entrar a hablar de derivaciones, fichas técnicas y demás, simplemente enseñaros que eso sería una dieta fácil masticación. Eso es un arroz a la cubana, no sé si lo veis. Lo que hemos hecho es un texturizado de arroz con una base de espesante de nueva generación, de agar. El huevo va escalfado para que no tenga puntillas y no estamos diferenciando entre lo que come el residente, el basal y el de fácil masticación. Pasar a alguien de un menú basal a un menú triturado es duro. No sé si alguna vez habéis tenido que comer a base de purés, pero es pesado, es tedioso. Entonces, cuanto más podamos mantenerlo para una persona que simplemente tiene un problema de masticación, mejor. Por último, foto para la reflexión. ¿Influye el entorno a la hora de comer? Sí. Cuando digo entorno, no penséis en esto solo, en mobiliario, o cómo montamos una mesa. ¿Influye el ambiente del comedor? ¿Influye la actitud que tengáis frente al residente a la hora de dispensar la comida? Sí. Influye y muchísimo. ¿Influye la presentación? Sí. Y vuelvo a la foto. ¿Dónde queréis comer? En la izquierda. ¿En la izquierda? Sí. Plantémoslo de otra forma. ¿Dónde queréis trabajar? En la izquierda. En la izquierda. ¿Sabéis la diferencia entre las dos fotos? Aparte de las evidentes. Una plantilla altamente implicada. Cuando vemos ese comedor, no penséis solo en el trabajo que está haciendo cocina para hacer un menú fácil masticación. Pensad en el trabajo que están haciendo las auxiliares para montar la mesa. Pensad en el trabajo que está haciendo la lavandería
para lavar la servilleta y el mantel de tela. Pero el resultado, ¿cuál es? Felicidad. Me lo habéis dicho vosotros y vosotras. No solo quiero comer ahí, sino que quiero trabajar ahí.